Papito hermoso, Señor amado, queremos darte las gracias, Padre Celestial, por este momento que nos estás permitiendo tener. Gracias, Padre Santísimo, porque sin ti, Señor amado, nada de lo que hacemos, de lo que tenemos sería posible, Señor. No habría una esperanza sin ti, Señor. Gracias, Papito Dios, por este día de vida, por este día laboral para muchos, por este día de bendición, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en esta hora, Padre Santo, en donde está terminando el día, Papito Dios, nosotros en tu misericordia, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra, a compartir contigo, a llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, Papito Dios, que cualquier distracción que haya, Señor, en este momento, tú la saques, Señor, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra casa o del lugar en el que nos encontremos, Papito Dios. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestra alma, Padre Celestial, a ti, Padre Santísimo, al único que merece toda adoración, todo amor, todo reconocimiento, toda exaltación. Solamente tú, mi Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los integrantes de este grupo, Señor. Bendice a José Miguel, Señor. Bendice a todos los que están y los que no han podido conectarse y también a los que en un futuro escucharán este hermoso audio, Papito Dios. Bendigo también a mi familia y me pongo en pos tuya, Señor, para que sea tu Espíritu Santo tomando el control de mi vida, que no sea voz ni palabra de hombre, sino el mensaje que viene de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, la palabra que el Señor tiene para hoy es una palabra muy hermosa y es una palabra que nos va a edificar muchísimo. Nosotros, amados hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, de Dios Todopoderoso. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero la enseñanza de hoy, amados hermanos, está enfocada en cómo nosotros usamos nuestro cuerpo para expresar lo que llevamos en nuestra alma. Hoy el Señor quiere que recapacitemos de una o de otra forma en la manera en que nos estamos comunicando con los demás, que evaluemos si ese don precioso que solamente se nos dio a nosotros del habla, lo estamos usando de la manera adecuada o si por el contrario lo estamos usando para destruir, para todo lo opuesto a lo cual nos fue dado. En la noche de hoy, amados hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos sobre el control de nuestra lengua y de nuestra boca. Es muy importante, amados hermanos, que entendamos que este don del poder hablar, del poder comunicarnos, del poder transmitir lo que llevamos dentro, llámese conocimiento, llámese sentimiento, llámese alguna reacción misma del cuerpo, pues solamente lo tenemos nosotros. No hay ningún otro ser, amado hermano y hermana, que pueda realizar esto mismo y de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Algunos de ustedes de pronto me dirán, no, pero miren que los animales también pueden hacerlo. Lamentablemente, digamos, ellos no lo pueden hacer. Digo lamentablemente para nosotros, porque vemos que los animales muchas veces demuestran mucho más amor que lo que nosotros como humanos lo podemos hacer. Bien dicen que qué hermoso sería poder entender lo que dice, por ejemplo, un perro, o lo que dice un gatico, ¿sí? O lo que dice ciertos animales, por ejemplo, domésticos, en los cuales creamos una relación a profundidad con ellos. Yo no tengo animales en mi casa, nunca los he tenido, pero siempre me han gustado y siempre he entendido que en algunos momentos los animalitos pueden llegar a suplir esos mismos vacíos que de pronto una persona puede llegar a dejar.
llámese por una pérdida, llámese por un problema sentimental, llámese porque es una compañía que deseamos tener. Pero aquí lo importante es que aprendamos de que Dios nos dio este don solamente para nosotros y que nosotros debemos usarlo de la manera adecuada. El estudio de la noche de hoy, amados hermanos, y como todos los estudios que el Señor nos permite tener, está basado en el libro de Santiago, en el capítulo 3 de los versículos 1 al 12. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, nos hace una explicación muy gráfica de por qué debemos controlar nuestra lengua, de por qué es tan importante que la sepamos manejar. Y vamos a aprender en el desarrollo de esta hermosa enseñanza que verdaderamente nosotros debemos clamar a Dios por el buen uso y el buen manejo de ese don tan maravilloso que nos dio, que es el comunicarnos por medio de nuestra boca y de nuestra lengua. Algunos de pronto de ustedes me dirán, oiga, o sea que esta enseñanza no aplica para las personas mudas o sordas. Claro que sí, porque recordemos que estamos hablando de cómo la boca expresa lo que llevo por dentro, lo que hay en mi alma. Y para estas personas, para las personas mudas y sordas, ellos tienen otra forma de comunicarse, pero de igual manera expresan lo que llevan en su alma. Entonces es muy importante que no desliguemos el cuerpo físico del alma, de lo espiritual, de ese ámbito que no vemos con nuestros ojos carnales, pero que evidentemente a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, existe. Y vamos a aprender también cómo este mundo espiritual nos afecta y muchas veces nos lleva a equivocarnos en el uso de este maravilloso don. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 12. Voy a leerlo de la versión Reina Valera. El título, para los que tienen su Biblia, su espada, es La lengua. Dice el versículo 1: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina a todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Bueno, amados hermanos, este es el texto, ¿no? El texto es muy diciente, es muy explícito, pero vamos a estudiar
¿Qué nos dice la palabra? Y vamos a ir por varios sectores o apartes de la Biblia, aprendiendo qué nos dice sobre la palabra. Me voy a enfocar primeramente en un punto y después voy a desarrollar el contrario de ese punto. Ya me van a entender a qué me refiero. Y la primera pregunta, amados hermanos, que nos debemos hacer en esta noche es: ¿cuántos de nosotros no hemos dicho algo de lo que después nos arrepentimos o sentimos remordimiento? Amados hermanos, en la noche de hoy o en el día de hoy, ¿a cuántos hemos ofendido por nuestras palabras? ¿Será que sí lo hemos hecho o no lo hemos hecho? ¿Será que sí se aplica lo que Santiago me está diciendo? ¿O será que no? La palabra, amados hermanos, es capaz de generar o luz o oscuridad. Así que, hermanos míos, hoy el Señor nos lleva a reflexionar de cómo estamos usando ese don tan maravilloso que Dios nos dio, que es el cual, el poder de comunicarnos. Es claro, amados hermanos, que la lengua tiene el poder inmenso para hablar de forma pecaminosa. Aquí viene la primera parte de mi estudio. Vamos a ver que la lengua, desafortunadamente, amados hermanos, la palabra misma nos dice que si no la controlamos, vamos a usarla de la manera equívoca. ¿Por qué? Porque la palabra es capaz de llevar los pecados más escondidos que pueden haber dentro de nosotros y mostrarlos en un solo segundo. Por eso la lengua es pecaminosa, por eso la lengua es errada, por eso la lengua es inapropiada. El habla humana es una representación gráfica de la depravación humana. Santiago hace eco de la verdad bíblica sobre la boca como el punto focal e identificador exacto de la condición de la caída del hombre y de su corazón pecaminoso. Recordemos, ¿no?, que cómo se evidenció el pecado desde la creación con la misma lengua, diciendo que mentiras. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? Hablando, diciéndole que mentiras. ¿Y cómo se equivocó el hombre cuando Dios le preguntó que qué había hecho? Diciéndole mentiras, echándole la culpa a la mujer. Y la mujer se la echó a la serpiente. Y la serpiente, como no vio a nadie más, pues dijo: todo lo malo soy yo. Entonces, amados hermanos, si vamos, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, vamos a encontrar lo que dijo el profeta. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí Isaías nos está manifestando que él, a pesar de ser un hombre de Dios, es inmundo de labios. Y que a pesar de que Dios ama a su pueblo Israel, porque Israel es la niña de los ojos de Dios, este pueblo tiene labios inmundos. ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos, que hasta ahora estamos conociendo de Dios? Que hasta ahora estamos, digamos que, entrando a las profundidades de la palabra. Y no me refiero al tiempo que llevemos en el Evangelio, sino el solo hecho de conocer que existe un Dios. Con ese solo hecho de saberlo, ya tenemos que ser conscientes de que ese Dios está mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y que todo lo que nuestros labios expresan y dicen, pues están exteriorizando lo que hay dentro de mí. El apóstol Mateo, y en el libro de Mateo, en el capítulo 5, de los versículos 8 al 11, el Señor Jesús
Miren lo que expresó de su pueblo amado. Este pueblo, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended hoy más que vencedores. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amados hermanos, muchas veces pensamos nosotros que la inmundicia viene de afuera, que nosotros nos contaminamos es cuando cogemos, por ejemplo, una fruta sucia, cogemos algo que no se ve como muy bonito. Pero aquí la palabra no se está refiriendo a eso. La palabra está diciendo que yo no me contamino solamente con lo que viene del exterior, sino lo que verdaderamente está contaminando es lo que mi boca está diciendo. Yo en algún momento les colocaba un ejemplo y les decía, por ejemplo, una naranja. Si nosotros cogemos una naranja y la exprimimos, ¿qué se supone que debe dar? Jugo de naranja, ¿cierto? Pero si yo cojo a una persona que está llena de odio, llena de ira, y la exprimo, la presiono a tal manera de que ya no se aguante más y termine hablando o expresándose, pues le va a pasar lo mismo que la naranja. Va a hablar, va a decir lo que lleva adentro. ¿Y qué es lo que lleva adentro? Ira, odio. Eso es lo que contamina. Porque es que en este pasaje de la escritura, los fariseos estaban criticando a Jesús porque los apóstoles no se bañaban las manos para comer. Pero Cristo les decía, ustedes están fijándose en lo que no es. Ustedes están enseñando un poco de doctrinas y enseñanzas que no es lo que yo les mando. Ustedes piensan que por ser supuestamente limpios y cumplir la ley, entonces están haciendo todo bien. No, mírense por dentro, que lo que ustedes llevan en su corazón, verdaderamente eso es lo que contamina. ¿Será que yo en mi corazón tengo jugo de naranja? ¿O tengo jugo de odio, de rabia, de dolor, de tristeza, de amargura? ¿Y será que por eso es que de mi boca expreso todo lo que expreso día a día? Marcos capítulo 7, de los versículos 20 al 23, también nos habla sobre esto. Davidcito, Dime Davidcito, qué pena, ¿me puede dar Mateo era qué? Mateo. Claro que sí, Mateo 15. El que acabo de decir. Sí, Mateo 15. A 15, bien, gracias. 8 al 11. De los 8, del versículo Sí, 8 al 8 al 11. 11. Sí, sí, mi florecita. Gracias. Entonces, amados hermanos, Y este es Marcos. el versículo que sigue es Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. ¿Qué me dice Marcos? Gracias. Con gusto, mi florecita. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Mire, está reafirmando lo anterior. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora tú dirás, ay, o sea que de pronto esto que me acaba de escribir el Señor Jesucristo me pasa y por eso es que yo de pronto cada vez que hablo de 10 palabras que hablo, 9 son groserías o con doble sentido. Porque también tenemos que ver eso, ¿no? Que no solamente es las palabras dichas en una sola línea lo que significan, sino que estoy colocando entre líneas.
los chistes morbosos, el doble sentido, ¿sí? El esperando que la otra persona pues entienda eso de mal pensamiento que hay en mi corazón y que entienda lo que yo le estoy expresando, que no es para bien, sino que es para mal. Fíjense, amados hermanos, que la lengua, la palabra y lo que hay en nuestro corazón, todo lo que desencadena mal pensamiento, adulterio, fornicación, homicidios, y de ahí para adelante. Todo eso lleva. Y hay veces decimos, la lengua es capaz de llevar todo eso, pero miren que sí. Cuando lo evaluamos y somos conscientes de eso, pues evidentemente decimos, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Esta prédica o esta enseñanza no es para juzgar, eso lo tenemos que tener claro, sino para que hagamos una revisión interna junto con Dios y que sea Él el que nos muestre cómo estoy usando yo mi lengua, cómo me estoy expresando, y de ahí saquemos una conclusión. Pero ya hablamos de la parte, como la parte maluquita, ¿cierto? Como la parte, hombre, que no me gusta, esa parte que es tan difícil que me toquen, porque es que hay veces es difícil que nos digan la verdad. Sí, hay veces, por ejemplo, creemos que porque estamos dando una enseñanza, por ejemplo, yo en este caso, que el Señor por su misericordia me ha dado el permiso de dar la enseñanza, creemos que porque que hacemos eso, entonces yo estoy haciendo todo perfecto. No, y no es así. Debemos escudriñar nuestro corazón. Por más de que sea el pastor, el megapastor, tenga 1000 iglesias, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Así como la persona más humilde, los que estamos aquí, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque el hecho de que yo de pronto no predique la palabra o que no tenga conocimiento a gran escala de la Biblia, no me justifica para que la use de la manera equívoca. Pero como les dije, ya hablamos de la parte como feita. Vamos a ver ahora, amados hermanos, Dios para qué hizo la lengua, cuál fue verdaderamente la intención de Dios en darnos este precioso don. Entonces vamos ahora a ver la lengua como bendición. Vamos a ir al libro de Génesis porque tenemos que irnos al origen de nosotros, ¿no? Vamos a Génesis, al capítulo 1 y vamos a los versículos 3 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y dijo Dios, miren el verbo, dijo, decir, habló. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Miren cómo Dios usa la palabra para bendición. Esto es un ejemplo para nosotros. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Como vemos, amados hermanos, estos versículos, desde el inicio de la creación, Dios nos muestra cómo usó la palabra. Para los que no conocen muy bien a profundidad el libro de Génesis, en la creación, Dios, cuando usa el verbo decir, cuando dice y dijo, se está refiriendo a Cristo. Porque Cristo es el verbo, lo que dice Juan 1.1, que ya más adelante lo vamos a ver. ¿Qué dice Juan 1.1? Vamos a leerlo de una vez, de los versículos 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Cristo estaba ahí. O sea que Cristo en Génesis estaba con Dios Padre. O sea que todo lo que dice Cristo es verdad, por eso cada palabra de Cristo no tiene nada de maldad, sino por el contrario, de bondad, de misericordia, de amor, porque eso es lo que hay dentro de Cristo. Y ese es el ejemplo el cual nosotros debemos seguir. Por eso el versículo 2 de Juan 1 dice, este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién es Él? Por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Con esto aprendemos, amados hermanos, que la palabra, que cada vez que nosotros hablamos, debemos dar es luz, debemos dar vida, no destrucción. No debemos destruir cuando nos expresamos y cuando hablamos de una persona o de nosotros mismos o de una situación. ¿Y por qué? Porque es que Génesis 1:26 es muy claro. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, miren, otra vez aparece Cristo ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos, amados hermanos, que el Señor nos hizo a su imagen. Y si el Señor nos hizo a su imagen es porque quiere que nosotros seamos como Él. No que seamos Dios, ¿no? Sino que tengamos el carácter, la personalidad de lo que representa Cristo. Aquí podemos ver que no solo fue el universo quien Dios bendijo, ¿no? Con el uso de la palabra, sino que en su misericordia al crear al hombre lo usó con la facultad de usar esa misma palabra, pero como bendición. Lamentablemente, después de la caída del hombre, o sea, del pecado, el hombre comenzó a usar mal ese don hermoso que es la palabra. Pues empezamos a maldecir a los demás en vez de bendecir. Es de aclarar que el hombre es el único ser que es capaz de comunicarse por medio de la palabra. No hay otro ser que lo pueda hacer de la misma forma que nosotros. No lo hay, como lo dijimos anteriormente. Entonces, si nosotros nos regimos por el libro de Santiago, que es nuestro texto guía, pues Santiago nos da unas recomendaciones, entendiendo que Dios nos dio ese don de la palabra para bendecir, pero que desafortunadamente nosotros lo estamos usando para maldecir. Y vamos a aprender cuáles son esas recomendaciones y por qué nos las da Santiago. Lo primero que nos dice Santiago es que no debemos ofender con nuestra boca. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen como un checklist. Un checklist es una hojita o un cuadro donde se van colocando los ítems y ustedes van diciendo, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí lo hago, esto no lo hago. Coloquen chulitos o coloquen X en cada una de las cosas que voy a decir. Y al final vamos a tener una conclusión. Si esta predica me aplicaba o si yo perdí el tiempo. Entonces, Santiago en el capítulo 3, versículo 2, ¿qué dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Miren lo que dice, no dice algunos. Dice porque todos, o sea, todos los que estamos en este grupo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiere decir que la lengua, que la boca, amados hermanos, es nuestro timón, como ya lo vamos a ver más adelante. Es el que nos da la guía para llegar a la perfección. Recordemos que la perfección o ser santo es ser apartados. ¿Apartados para quién? Para Dios, ¿no? Efesios 4:29 nos dice, miren, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros muchas veces decimos esos chistes malintencionados y eso sí que nos pasa a nosotros. Miren, dicen que las mujeres son chismosas, pero yo les digo una cosa, los hombres somos 3 veces más chismosos. Porque es que cuando nosotros hablamos, nosotros, mejor dicho, si la mujer destruye, nosotros sí aniquilamos. Y eso es muy triste.
Porque es que no, nosotros tenemos que usar la boca, es para edificar, para que las personas vean la obra que hizo Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, por eso debemos controlar, no debemos ofender a las personas. No está bien eso. Entonces vamos a ir colocando ahí, ¿será que yo digo palabras corrompidas o no? ¿Será que yo ofendo a los demás o no? ¿Chulo o X? Lo segundo es que Santiago nos dice que debemos refrenar nuestra boca. Eso está en el versículo 3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Nosotros, amados hermanos, debemos ser capaces de contener nuestros impulsos. Ahí está el freno. De nuestra boca no debe salir la palabra. Debemos contar, aprender a contar y poner esos sentimientos en manos de Dios. Porque es que muchas veces cuando nos dejamos llevar por la ira y por nuestros impulsos, nos equivocamos. Nos equivocamos y lastimamos a los demás. Por eso debemos refrenar la boca. Miren lo que dice en Lucas 6:45, y yo sé que ustedes conocen este versículo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo llevo en el corazón es lo que yo expreso. Si yo me la paso diciendo groserías y ofendiendo a los demás, es porque eso es lo que hay en mi corazón. Entonces, ¿cómo me atrevo a decir que yo soy una buena persona porque no mato o no robo? Si es que con mi boca lo estoy matando a mi prójimo. Con mi boca lo estoy robando. ¿Por qué? Porque le estoy robando la paz. Entonces no es tan cierto eso de que si yo no mato, de que si yo no robo, de que si yo no hago supuestamente cosas malas, todo está bien. No, tenemos que verdaderamente ponernos en el espejo de la palabra. Ahora, Santiago también nos dice que no debemos jactarnos de las cosas que sabemos o creemos saber. Esto está muy enfocado con la humildad, con la sencillez. Versículos 4 al 6. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amados hermanos, muchas veces nosotros creemos que sabemos mucho, que conocemos mucho, ya sea de la palabra o sea de algo mundano, ¿sí? Pero verdaderamente, amados hermanos, eso no es así. Todos, no hay ni uno solo que ante los ojos de Dios sea tomado como necio. Y es que es la verdad. ¿Sí? Nadie es sabio delante de Dios. Nadie es sabio delante de Dios. Entonces no podemos creernos que por X o Y situación, porque conocemos un poquito de alguna cosa, nosotros podemos humillar a los demás. Eso no se hace. ¿Y por qué? Porque recordemos, acá Santiago hace una alegoría al fuego, porque las palabras pecaminosas de la lengua pueden propagar destrucción. El fuego empieza a expandirse con rapidez, ¿no? Cuando vemos que se está quemando un bosque, eso se empieza a quemar y no hay quien lo controle. Eso mismo pasa con la palabra cuando nosotros ofendemos a alguien. La lanzamos y después de eso ya no se puede devolver. Lo que dije, lo dije. Y si destruí, pues tristemente, esos van a ser los frutos. También hace una similitud con el humo, porque el humo también se expande, por ejemplo, con el viento. Esas palabras pueden entrar y arruinar todo a su alrededor. Nosotros podemos tener un día excelente, pero si no controlamos lo que decimos,
en un momentico se nos puede arruinar completamente. Y podemos arruinar a tal punto que podemos llegar a hacer que alguien hasta tome la misma determinación de quitarse la vida. Hasta allá llegamos. Las palabras no solo afectan a la persona que las dice, ni a las personas que las escuchan, sino a todo el círculo de las personas. Por ende, a todos nosotros nos debe quedar muy claro que debemos tener cuidado con lo que decimos. Eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice y cuando habla sobre el círculo de la creación. El círculo de la creación se refiere a nosotros mismos, el círculo de la vida. Pues la maldad de la lengua puede extenderse, mejor dicho, más allá del individuo, a las personas que nunca quiso afectar, pero al fin y al cabo terminó destruyéndolas. Cuando, por ejemplo, yo le digo algo, no sé, a mi hijo, y lo que le digo son palabras de maldición. Le digo, usted sí es bruto, usted sí es bobo, usted sí es tonto, y bueno, y más cosas. Y le doy, y le doy, y le doy. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo estoy haciendo que mi propio hijo o a la persona a la que le esté diciendo termine haciendo algo que yo no quería, pero al final lo terminó haciendo. ¿Por qué? Porque yo no controlé mis palabras. O sea, es que tenemos una gran responsabilidad. Santiago también alude a las personas que usan de esta mala manera la lengua porque son instrumentos del diablo. Eso es lo que dice en el versículo 6. Pues dejamos que espíritus de maldad nos corrompan y dominen, ya sea ejerciendo presión sobre nosotros o hasta el punto de ser poseídos por estos mismos demonios. Desafortunadamente, llevándonos al mismo infierno, pues al ser controlados por el enemigo, estamos siendo parte de su ejército, en vez de quien deberíamos ser parte, de Cristo. Reitero esto último, vuelvo y se los digo, desafortunadamente, llevándonos al mismo infierno, pues al ser controlados por el enemigo estamos siendo parte de su ejército y de quien de verdad deberíamos ser, de Cristo, de la verdad, no lo hacemos. Muy importante esto. ¿Qué más cosas nos dice Santiago? Nosotros debemos callar en vez de hablar. Es necesario que callemos muchas veces. Hay veces pensamos que debemos hablar, hablar, hablar y hablar. Pero hay veces es mejor quedarnos en silencio. Porque cuando nos quedamos en silencio somos tomados como sabios y no como necios. ¿Dónde dice eso? En Proverbios. Proverbios 17:28. Dice, aún el necio, miren, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchas veces creemos que tenemos la razón y nos despachamos con toda. Y al final erramos porque no teníamos la razón. Mateo 12:36 dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Terrible, ¿no? Todo lo que digamos el Señor lo va a tener en cuenta, hasta lo que llevamos en el corazón. Por eso es que otra de las enseñanzas que nos da Santiago es que seamos blandos para responder. Nosotros no podemos, si una persona nos habla con ira, yo no le puedo responder con lo mismo. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces no nos contenemos y una persona está de mal humor, no sabemos qué le pasó, le respondemos, ¿sí? Y agrandamos el problema. Cuando si hubiéramos hablado de una forma apacible, pues nos hubiéramos dado cuenta que el problema se quedaba ahí y que no era necesario agrandar la situación. Nosotros también debemos usar la lengua para bendecir. Dice Santiago 3, de los versículos 7 al 9, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua,
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Miren, amados hermanos, el que no tiene al Espíritu Santo en su corazón no va a ser capaz de domar la lengua. Es imposible. ¿Por qué? Porque ahí lo está dominando es otro espíritu. Y el Espíritu Santo o Dios no está donde está la maldad. Eso no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso nuestra boca debe salir son alabanzas. Debemos es invocar el nombre de Dios en vez de invocar palabras de maldición. Eso dice el Salmo 105, el versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. La boca no puede ser usada para bendición y maldición a la vez. Eso está mal y es un error que todos nosotros cometemos. Eso es lo que dicen los últimos versículos, ¿sí? De los versículos 10 al 12, Santiago. ¿Qué nos está diciendo? Miren, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y para terminar, amados hermanos, y entender que si yo no aplico lo que Santiago en su discernimiento por medio del Espíritu Santo nos recomienda, pues sencillamente van a haber unas consecuencias del mal uso de mi boca. Ya el Señor nos explicó por qué hablamos mal, por qué utilizamos mal nuestra lengua, para qué el Señor hizo nuestra lengua, qué debemos hacer con nuestra lengua. Y ahora viene, ¿qué consecuencias tengo si yo no hago lo que Dios me dice? Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. O sea que todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra, como lo dice por ahí la policía. No hable, porque todo lo que diga va a ser usado en su contra. Eso mismo va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas al que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Porque de pronto nos encontramos en una situación difícil porque hemos dicho palabras de maldición y esas palabras se nos han devuelto a nuestra vida. Amados hermanos, amemos con nuestras bocas. Termino con este versículo, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos, o de la muerte o de la vida. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa noche, por esta hermosa enseñanza. Señor, te pedimos en tu misericordia, papito lindo, que tú nos ayudes a controlar nuestra lengua. Primero que todo, enséñanos también a controlar nuestros pensamientos, nuestra alma, Señor, todo lo que llevamos dentro de ella, papito Dios, para que, usados, Señor, por el Santo Espíritu, todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición, papito Dios, como la creación original, Señor amado. Perdona nuestros pecados, perdónanos si hemos ofendido a alguien, papito lindo. Si hemos pecado delante de alguien, Señor, permítenos resarcir ese error, Señor amado. Perdónanos, papito. Asimismo nosotros perdonamos a los que nos han dicho alguna palabra de maldición, a los que nos han gritado, a los que nos han ultrajado, Señor, a los que nos han maldecido. Nosotros bendecimos, porque nosotros pagamos mal con bien y bien con bien, Señor amado. Gracias por esta noche. Te entrego a mis hermanos, Señor, bendice sus casas, bendice sus alacenas, bendice a todas las personas que escuchan y escucharán este audio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.